Micro-macro, iniciativas locales para desafíos globales. El calentamiento global y el derretimiento de los casquetes polares eleva el nivel de los océanos y son causados por el impacto de los humanos en la biosfera. ¿Son estas preocupaciones válidas? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué podemos hacer en cuanto a los cambios que afectan el clima terrestre? ¿O es todo esto solo un miedo incitado por expectativas apocalípticas por la llegada del nuevo milenio? La humanidad a principios del siglo XXI está atormentada. Debido a decisiones pasadas del día a día y en el concepto mismo de proteger la vida en todas sus manifestaciones. Los humanos hemos contribuido al cambio climático a través de la generación de gases invernadero, como la quema de combustibles fósiles y la quema de bosques. Los gases invernadero evitan que el calor salga del planeta al espacio. Como resultado, la temperatura del planeta ha aumentado en los años recientes. Nada cambiará en lo absoluto. Todo acabará debido a la expansión del Sol. Simplemente no sabemos cuándo. Dijeron que todo terminaría en el año 2000, pero todo sigue aquí y creo que lo que está desapareciendo son los humanos. Nuestra capacidad para tratar nuestra finitud con el fin de los tiempos está siempre muy ligada a la pregunta inmemorial de dónde venimos y a dónde vamos. Por eso la historia humana está llena de condiciones, interpretaciones, leyendas, mitos, historias, teorías y leyes para intentar, si no explicar, alejar el miedo relacionado con este asunto que es nuestra finitud. Si la imagen de la Tierra vista desde la Luna como una gran esfera azul marcó la imaginación de generaciones, sugiriendo grandeza y vitalidad, la misma Tierra vista desde Plutón, como observó el astrónomo Carl Sagan, parece un pálido punto azul. Esta imagen muestra claramente la Tierra en términos de su vulnerabilidad frente a un asteroide perdido y en el proceso alimenta las expectativas apocalípticas que nos acosan. El derretimiento de los casquetes polares y la subsiguiente crecida de los océanos también son consecuencias del cambio climático. Cuando estudiamos la historia de la ecología global, vemos que el planeta en el pasado ha sufrido cambios muy grandes. Hace unos 80 millones de años, alguien que llegase a la Tierra hubiera dicho que era un planeta de reptiles. Si alguien, digamos un extraterrestre, llegara hoy a la Tierra, diría que es un planeta de mamíferos. Porque los humanos controlamos cada vez más el paisaje, nuestros logros técnicos. La tecnoesfera humana es cada vez más visible en el paisaje. El futuro que yace a nuestros pies es que los humanos encontremos conscientemente un camino de sustentabilidad o de desarrollo sustentable. Sustentabilidad es una palabra que ha llegado a formar parte del vocabulario moderno. Una serie de teorías como el calentamiento global, conocido como el efecto invernadero, o incluso la comprensión de la naturaleza limitada de los recursos básicos, como el suministro de agua dulce de la Tierra, han alimentado debates y creado movimientos políticos en todos los continentes desde finales del siglo XX. La raza humana ha llegado a verse como una amenaza para la naturaleza y por ende una amenaza a su propia supervivencia. Las imágenes creadas por los colonizadores de América revelan el miedo causado por el amenazante ambiente natural que retaba los esfuerzos humanos de los pioneros. Actualmente sucede lo contrario en la imaginación colectiva, con el hombre como una amenaza a la naturaleza y a su hábitat natural. Esta conciencia ha emergido con una fuerza muy dramática porque nuevamente nos asustamos nosotros mismos. De repente el dominador también se encuentra frágil en esta situación. El cambio climático acentúa fenómenos como el Niño, el cual causa condiciones de sequía y lluvias severas en las regiones tropicales. Las formas de vida a lo largo de las costas, en las áreas rurales y en las áreas urbanas se están viendo afectadas. Yo diría que durante 99,9% de nuestra evolución destruimos muy poco el planeta.
Casi toda nuestra historia fue una historia sin destrucción al planeta. De hecho, fue al revés. Hace 12.000 años comenzamos a cambiar de una manera más concreta mediante la agricultura. La isla de Pascua es otro ejemplo. Durante su existencia, los antiguos habitantes de la isla extrajeron madera del ambiente para sobrevivir. Pero también lo usaron para un propósito inusual: transportar los moai, las inmensas esculturas características de la isla. Como no tenían bestias de carga, movían las estatuas deslizándolas sobre troncos. Después de un milenio de abuso desenfrenado, los árboles se volvieron poco comunes. Cuando los europeos llegaron por primera vez a la isla en el siglo XVIII, ya no quedaban árboles. Se cree que la falta de vegetación ocasionó erosión, la disminución de las cosechas y que causó problemas con la pesca local, la navegación y por ende con la vida de los isleños. Imágenes de la Guerra del Golfo muestran una región desértica. Sin embargo, hace 6.000 años la región estaba cubierta de bosques y tierras fértiles. Esta transformación la causó la interacción humana, incluyendo malos sistemas de irrigación que causaron la acumulación de sal en el suelo, la deforestación de las cabeceras de los ríos y otros impactos. De todos los miedos humanos sobre su propia extinción, la amenaza más reciente y palpable es el efecto de la contaminación en la atmósfera que conduce al cambio global. La emisión de CO2 en la atmósfera, resultado de la gran industrialización de las ciudades, la quema de los bosques y el siempre creciente número de vehículos en las carreteras del planeta y otros factores, significan que grandes concentraciones humanas están ahora obligadas a vivir con los nocivos efectos de la contaminación. Não posso ficar nem mais minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. Temos a garoa. Demonios da Garoa comenzó en 1940, más bien en 1943, en Radio Bandeirantes, aquí en Sao Paulo. Foi feito concurso y iluminado até hoy. Entramos en el concurso de la estación de radio y alguien muy astuto, que aún sigue anónimo, mandó una carta con nuestro nombre: Demonios da Garoa o Demonios de la Llovizna. Y la carta explicaba qué demonios, porque éramos chicos muy malvados, y llovizna, porque en verdad éramos un grupo de Sao Paulo, porque para ese entonces lloviznaba mucho en Sao Paulo. Ahora tenemos muchas nubes extrañas. Hay muchas nubes extrañas y no sabemos cómo llamarlas. Como chamaria hoje? Demônios da Garoa. Seu ordeiro, povo, seu trabalhador, mostrou em tantas obras sua força, o seu valor, obras que só fazem orgulhar. Aún no conocemos detalladamente todo el espectro de los efectos de los gases emitidos en la atmósfera, pero sí sabemos que alteran el ritmo del cambio climático y, por lo tanto, el equilibrio de los factores naturales del planeta. En este momento podemos comparar con el clima que había hace 20 años y podemos decir el clima ha cambiado, y en efecto así ha sido. Pero qué tan drásticamente o qué tan peor puede ser, tiene esas dos componentes. Una componente natural, el hecho de que el eje de la Tierra esté cambiando de posición, trae como consecuencia las glaciaciones, que son periodos de 40.000 años. Y la otra, que tiene que ver con la actividad humana. Esa parte de la actividad humana es la que tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos de controlarla. La situación en el clima actual, creo que no la podemos catalogar de extrema o de crítica, mientras no tengamos el conocimiento en periodos largos de clima,
La información acerca de las temperaturas, de la precipitación pluvial, todo lo que tiene que ver con clima, datan de algunas décadas o siglos, cuando mucho, un siglo y medio. Y los cambios climáticos en general son procesos muy largos. Los cambios climáticos afectan de muy diversa manera. Los huracanes, los ciclones, requieren una temperatura mínima del mar para poderse generar. Entonces, con un incremento del clima puede haber un incremento de ciclones o tormentas, principalmente en las áreas cercanas a los trópicos. Sí, desgraciadamente el viento, el aire, los huracanes se mueven a distancias que no respetan los límites geográficos de los países. La producción de emisiones en un país pueden ir y viajar a distancias muy grandes, ¿no? Que pueden ser producidas por el hombre mismo o pueden ser inclusive emanaciones de volcanes. Los efectos del fenómeno climático no respetan fronteras. El aire contaminado de los países industrializados fácilmente migra a otras regiones del mundo. En Latinoamérica y el Caribe, el aire contaminado impacta la salud de más de 80 millones de personas con síntomas como asma, bronquitis aguda, dolor de oídos e irritación ocular. Otros efectos del cambio climático que se sufren en toda la región incluyen una subida en los niveles de los océanos en las islas del Caribe, sequías en regiones agrícolas y huracanes más fuertes. El huracán Mitch mató a más de 11.000 personas y dejó a 3 millones sin hogar a su paso por Centroamérica en 1998. El daño causado por el cambio climático no solo se mide en pérdidas humanas, sino también en pérdidas financieras. Las inundaciones en los países mesoamericanos ya han causado daños por más de $1 millardo. En conjunto, solo los daños en Latinoamérica y el Caribe han llegado a ser de más de $8 millardos. Ciudad de México es una megaciudad de más de 18 millones de habitantes. Los efectos de la contaminación del aire se ven intensificados por las condiciones geográficas, la intensa radiación solar y unos 4 millones de vehículos. Sin embargo, la calidad del aire ha mejorado en los últimos años gracias a un intensivo programa de recolección de datos llevado a cabo por centros de análisis climáticos y del aire. La ciudad ha tomado medidas efectivas para combatir las fuentes de contaminación. El resultado, los 255 días con niveles intolerables de dióxido de carbono en el año 1991 disminuyeron drásticamente a solo 2 días en el año 2001. Bueno, la emisión de gases invernadero, que son aquellos que tienen la capacidad de absorber el calor que llega por radiación solar, pues implica un sobrecalentamiento en las capas bajas de la Tierra, a nivel de la superficie. Esto pues, puede provocar algunos problemas dentro de la ciudad, porque al haber temperaturas más altas que las promedio, pues, implica que la gente esté más expuesta a la radiación solar durante mayor tiempo, mayor número de días al año. La gente tiene una percepción muy clara del problema de la contaminación porque sufre todos los días la exposición a los contaminantes. En la mañana los contaminantes de la zona industrial y de la zona centro son acarreados hacia el sur y ya cuando la radiación solar es intensa, entonces en esta zona de la ciudad tenemos los mayores índices de contaminación del aire históricamente registrados. En este centro recibimos la información de las 32 estaciones que componen el sistema, minuto a minuto, para seguir la evolución en el tiempo de los niveles de contaminación. El propósito de este sistema es vigilar la calidad del aire para informar a la población en caso de que deban tomar medidas de protección para la salud ante la exposición de los contaminantes. La calidad del aire ha mejorado paulatinamente en los últimos 10 años. Actualmente estamos en el tercer programa para el mejoramiento de la calidad del aire y durante estos 10 años ha habido medidas aplicables a la industria para que salga de la ciudad con incentivos económicos, para que sustituya combustibles por otros más limpios.
Ha habido medidas aplicadas al transporte para conversión de vehículos a gas natural, al uso de combustibles alternos, para la renovación del parque vehicular. Se utiliza la tecnología para lograr la sustentabilidad ambiental en los centros urbanos, donde la fuente principal de contaminación es el vehículo de pasajeros, que contribuye con el 90% de los contaminantes. Brasil, con el lanzamiento de su programa de etanol en los 70, fue pionero en el uso masivo de vehículos que funcionan con combustibles limpios. Sin embargo, los incentivos al transporte público son aún la solución principal para las áreas metropolitanas del mundo. El autobús de hidrógeno, que solo produce agua como subproducto de la combustión, sigue prometiendo una tecnología limpia para estas áreas urbanas. Prototipos del autobús ya están en las calles de Estados Unidos y Europa. Para América Latina, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial tiene proyectos para poner en práctica vehículos que funcionen con células de hidrógeno en Sao Paulo y Ciudad de México. En Brasil, una compañía desarrolló un autobús híbrido que usa energía eléctrica que recorta la contaminación en 90% en comparación a los autos convencionales. Bien, ¿qué es exactamente el autobús híbrido? El cuerpo del autobús no es diferente al de uno tradicional. Lo que cambia es el sistema de funcionamiento. El híbrido tiene un pequeño motor diésel que solo se usa para generar electricidad, para hacer funcionar a un generador eléctrico. El vehículo es conducido exclusivamente por electricidad, controlado por equipo electrónico muy sofisticado. La cantidad de humo negro que emite este vehículo es 90% menos que los tradicionales, es decir, solo emite 10% de los humos negros que emiten otros vehículos, así que es una gran reducción en las emisiones de gas, y en cuanto al ruido es 5 veces más silencioso que uno tradicional. El público se beneficia de este tipo de vehículo porque hay menos contaminación sónica, menos emisiones de gas, es un vehículo más cómodo. Además, el operador actual, la compañía que operará el autobús, se beneficia porque ahorra dinero en combustible y en mantenimiento. El autobús híbrido se exporta a muchos países, incluyendo Chile, que ya tiene una sofisticada red de acción trabajando en las causas de la contaminación del aire y el cambio climático. Los proyectos van desde el análisis de los combustibles a la sustitución de las fuentes de energía contaminantes en compañías y vehículos. El esfuerzo integrado ya ha dado resultados. En Santiago nosotros tenemos 8 estaciones oficiales. Hace una semana incorporamos una 9ª y medimos 5 contaminantes criterios, como son el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el ozono de superficie, los óxidos de nitrógeno y el material particulado en suspensión. En el caso nuestro, solamente aquellas partículas menores a 10 micrones. Nuestra cobertura en el último año es los 365 días del año y los 7 días de la semana. La focalización se hace en aquellos modos más contaminantes, como los buses y también el transporte de carga. Hemos conseguido una rebaja del número de buses que contaminan. Nuestra tarea de fiscalización tiene una segunda parte, por ejemplo, este vehículo que ha sido infraccionado ahora por emisiones, junto con la citación al tribunal, debe concurrir posteriormente a una prueba en el centro técnico del Ministerio de Transporte. Es decir, hemos reducido en un orden de magnitud completo de 3.000 a 300 partes de un millón el índice, o sea, los niveles de azufre del diésel que se utiliza en Santiago, con otras mejoras como el cetano, ¿no es cierto?, que ha llegado a ser 50 en este momento. ENAP ha invertido $400 millones aproximadamente, lo que nos permite llegar a tener un diésel con niveles de azufre del orden de las 50 partes por millón en el año 2004. Otras medidas para reducir la contaminación del aire incluyen promover el uso del gas natural.
la modernización del sistema de transporte público, la expansión del metro y la puesta en práctica de un programa de aspiración de las calles para reducir las partículas transportadas por el aire. El uso de gas natural significó, a partir del año 97, una reducción del orden del 75% en las emisiones, y por el lado de la productividad significó un aumento de un 44% en promedio. Al principio del año 2000 convertimos nuestras calderas a gas natural. Anteriormente teníamos 300 miligramos por metro cúbico normal de concentración de particulado. Ahora, con el cambio a gas natural, en promedio tenemos 6 miligramos por metro cúbico normal. En estos momentos los proyectos de expansión consisten en la expansión de las líneas 5 hacia el poniente, la línea 2 hacia el norte y sur, más la construcción de la nueva línea 4. En términos de inversión, las extensiones están en una cifra del orden de 436 millones de dólares. Para el caso de la línea 4 son 1.007 millones de dólares. La actual red de metro va a duplicarse en lo que es sus kilómetros hoy día existentes. Vamos a llegar sobre los 80 kilómetros al 2005. Yo hace un mes que me vine a vivir acá y he visto pasar el camión para eliminar el polvo, y es bueno en todo caso, porque así no hay tanta contaminación para acá. Es positivo, a la gente le gusta por el asunto de que hay tanta contaminación en este momento. Primero va tirando agua, va regando, así también nosotros hacemos que no se levante la tierra hacia arriba. Entonces, con un aspirado que trae la máquina, eso chupa todo el polvo, pero húmedo, y así no queda en el aire, queda en la máquina. Yo creo que es beneficioso para la cuestión de la contaminación, porque el polvo en suspensión que hay acá es mucho. Entonces el camión contribuye a disminuirlo. El sistema aspirado calle partimos operando con 13 máquinas del año 98, este es su quinto año y último, 13 máquinas con un horario que se extiende entre las 11 de la noche y las 6:30 de la mañana, para las 34 comunas de Santiago. En estadística más o menos es un 25% del polvo posible en suspensión que se sustrae de las máquinas con este servicio. ¿Cuál es la evaluación que se tiene hasta ahora? Positiva de parte de todos los entes integradores de este programa. O sea, hablamos de intendencia, de parte de los municipios, de los vecinos, de la gente en general, todo el mundo contento con este tipo de trabajo. En 1990, de 1.200 fuentes activas que están registradas, estas fuentes emitían 22 toneladas día de material particulado, y después de varios años, estamos hablando del 2000, donde el número de fuentes pasaron de 1.200 a 5.200 fuentes, y la cantidad de toneladas día de material particulado bajaron 7 veces. Ha bajado en cuanto a material particulado un 63% en las emisiones. Todas estas medidas para controlar las emisiones de gas son parte de un contexto más amplio para educar al público. Las acciones conscientes de los humanos hacia el planeta, grandes o pequeñas, individuales o colectivas, sirven para transformar los miedos a cambiar el clima mundial por un pacto con el ambiente, haciendo posible un desarrollo humano y ambiental real y sustentable. La creciente cantidad de información sobre el universo, la ecología del planeta y la historia y evolución de nuestras especies hará posible que encontremos una manera de vivir más equilibrada y más consciente. Yo pienso que la educación es un factor primordial para minimizar el efecto de contaminación del aire, y pues, uno de sus
asociados, que es el efecto invernadero. Cuando hablas de reeducar el concepto humano, reeducar las visiones humanas, claramente lo que más se necesita es la idea de educación en sí misma. Educación en el sentido de experiencias de la vida real, en el sentido generalizado, existencial, que es vivir y aprender. Pero también existe otra manera de pensar sobre la educación que va paralela a esta, que es la educación en el sentido intencional, deliberada, provocada. 2.3 millardos de reales es el costo estimado para recuperar la bahía de Guanabara. El medio de comunicación llama, provoca, informa deliberadamente en una dirección. Las escuelas deliberadamente agrupan, unen, crean programas, metodologías para formar o informar. Por eso es que como parte del primer paso legislativo que hace falta para contener la destrucción de las estructuras que protegen la vida, es necesario llevar a cabo una serie de acciones, tanto en la educación formal como en la informal, que le diga a la gente, piensa sobre esto, en vez de piensa esto. Todo acto de agresión contra el medio ambiente produce una reacción, o más bien una factura que paga el público. Yo considero que estamos a un buen tiempo, a un buen momento, de tratar de entender todos estos fenómenos, correlacionarlos, ver cuál es nuestra contribución como humanos al cambio y tratar de adoptar políticas, tanto en educación como a nivel de uso, para tratar de dejar un mejor panorama a nuestros hijos y a nuestros nietos.